porque no es más fácil. Bueno, nos reímos, hola, primero, qué bueno acá. Nos reíamos porque hace un ratito en la puerta decíamos, bueno, a ver, qué sé yo, hacía el chiste, digo, no voy a decir esa cosa soberbia de la clínica, está en la base de todo, pero bueno, sí, termino diciendo, digo, bueno, ya que Juanjo se puede quedar, voy a empezar diciendo algo que sí un poquito tiene que ver con que para pensar el rol del psicólogo clínico hay algo que, después lo podemos discutir, ir intercambiando, pero sí hay algo de la posición y del rol del psicólogo clínico que quizás sí podemos acordar en que se reencuentra en el ejercicio de la profesión en diferentes ámbitos, o no, puede ser que no. Por ahí voy a tratar de argumentar en favor de esa idea. Sí me parece que quizás alguna cosa que pueda comentarles ahora les resulte redundante, algunos que yo veo rostros conocidos, que nos hemos cruzado en clínica o en seminarios, entonces me resulta redundante porque me parecía que la idea de la actividad de los chicos, que es muy interesante, es empezar a acercar completamente a qué hacemos los psicólogos cuando trabajamos, ya no solamente cuando estudiamos y debatimos las escuelas o no escuelas y en qué escuela estás vos y el cual yo, sino cuando tenemos que salir título en mano y encontrarnos con un mercado de trabajo, con un campo de trabajo. Y dije a propósito la palabra mercado porque para pensar en la labor del clínico es en una en la que se encuentra bastante atravesada por la realidad del mercado que trabaja, la posición del clínico. No la posición del clínico, pero sí hay limitaciones y variables que existen. Entonces, desde ese punto de vista, pensaba, el rol del psicólogo clínico podemos pensarlo de acuerdo a algunas variables. Una que es fundamental es en términos de pensarlo como una posición de escucha y como una posición de lectura. ¿En qué sentido escuche? ¿Qué sentido de lectura? Cuando digo escucha, de alguna manera se trata de una escucha en la cual uno es una momia pasiva, silente, que solamente dice y espera que las cosas ocurran por magia y por arte del mismo dispositivo. Ese es un cliché que se suele transmitir y con lo que tenemos un montón de chistes y los decimos y nos reímos mucho, pero efectivamente no es como una buena idea empezar a pensar el rol del psicólogo clínico suponiendo que uno sencillamente va a tener que sentarse a decir y esperar que la persona hable. Más que nada se trata de pensar el rol, para mí, por lo menos desde el modo en que lo trabajamos en la materia en la que yo participo, es pensar en escucha, que es una oferta, en verdad es una oferta de la escucha, la posición del clínico, ¿sí? Una oferta en el sentido de que si bien se sabe desde tiempos inmemoriales que muchas veces la palabra alivia, bueno, no es lo mismo la palabra en tanto algo que se dice casi catárticamente, algo que se articula y se dirige a alguien que está ahí dispuesto a alojar esa palabra. Ese dispositivo de alojamiento de una palabra causa, además, el decir, causa que alguien tenga ganas de decir o de objetivar. Vieron que cuando alguien dice ya no es lo mismo que cuando lo piensa. Cuando alguien padece por algo no es lo mismo que cuando lo objetiva, lo saca, lo pone fuera, le está diciendo a alguien. Ahí pasa otra cosa. Entonces algo de esto que pasa tiene mucho que ver con la posición del clínico. En ese sentido entiendo la idea de la oferta. Y en ese mismo sentido la posición del clínico no es nada pasiva, al contrario, porque tiene que estar sumamente atento a la lectura de la demanda. Porque al clínico es alguien a quien se oferta, a quien se le oferta, a quien se dirige algún pedido, muchas veces se le puede decir, a veces algo articulado como un pedido, a veces algo articulado como una queja, a veces algo articulado como un me manda, a veces algo articulado como un tengo que venir porque me dice después, por lo que más lo que piensa Pamela al respecto, pero sí hay algo a leer de que no es el ideal de, bueno, resulta que, como yo tengo un consultorio, como la plaquita que soy psicólogo, todo aquel que venga ya sabe de qué se trata, esto de tratamiento psicológico y tiene clarísimo que quiere tratarse. La verdad, nosotros sabemos que hay que leer, en principio, esta demanda que se nos dirige. Hay un trabajo a hacer de lectura y un trabajo a hacer de lectura en términos de que, más allá del modelo teórico en el que nos ascribamos, siempre hay algo de la demanda que puede estar diciendo otra cosa de lo que dice, ¿sí? No necesariamente la demanda, argumentemos en favor del inconsciente o no, es algo que se dirige transparentemente y todo funciona de acuerdo a algo que es yo pido esto, entonces te doy lo que me pedís y ya está. Entonces eso lo demuestra la vida, no lo demuestra el psicoanálisis, que es el marco teórico en el que yo me inscribo,
ilustra la vida misma, que siempre que alguien nos pide algo, nosotros se lo damos, querés. Y seguramente no es eso lo que ella quiere y va a seguir pidiendo, y esa es la estructura de la demanda. Entonces, esa misma situación es la que tenemos que tener presente a la hora de pensar el dispositivo y de pensar nuestra posición. Si además queremos situarnos pensando en que hay algo del orden del padecimiento que puede ser no sabido para el que consulta, pero sí lo que puede saber es que padece. A veces alguien puede decir, bueno, a veces ni siquiera sabe que está padeciendo. Como decía hace un rato, a veces alguien viene porque lo mandan de la escuela. No, porque la escuela lo manda y viene porque lo mandan. Entonces, todo el trabajo del clínico en primera instancia tiene que ver con ofertar un alojamiento para ese espacio, con leer ese pedido y con tratar de que ese pedido se ponga a trabajar o no. ¿Sí? Cuando digo se ponga a trabajar, quiere decir esto, es, a ver, nosotros, porque alguien nos consulta, ya estamos en... Ya se pone en marcha la cosa y ya nosotros intervenimos, le decimos una cosa, una técnica y se solucionó todo. En la mayoría de los casos, lo que solemos darnos cuenta apenas empezamos a trabajar es que eso requiere, en principio, como algo del orden de que alguien se instale en un tratamiento. Y ese es un trabajo que tenemos que hacer, no se produce como por arte de magia, por la naturaleza misma. Entonces, ese trabajo, que tiene que ver con el rol del psicólogo, tiene que ver sobre todo con considerar otro asunto, que es que nosotros somos el instrumento. ¿Sí? De eso, en todos los ámbitos lo vamos a ver cómo se pone en juego. Pero bueno, la clínica es un escenario privilegiado en el que somos el instrumento, porque de hecho nosotros somos los que nos situamos, nos ofertamos y ofrecemos nuestra presencia, nuestro cuerpo, nuestras palabras, nuestros decires, todo eso está presente. Hola. Y esto es un juicio crucial del asunto, insisto, nuevamente, más allá del modelo teórico con el que lo pensemos en nuestra intervención, no dejamos de ser nosotros un instrumento y de estar implicados en eso que está pasando en una consulta psicológica. Ahora, después me refiero a los dispositivos, pero ahora estoy hablando como más en general de la posición del público. En esa consulta, el psicoanálisis le da el nombre de transferencia a eso, pero si no queremos darle ese nombre, pensemos que necesariamente en la clínica ponen en escena que no es algo que se realiza solo, que el proceso terapéutico que sea el que se pone en marcha involucra a otro y que necesariamente ese involucramiento del otro forma parte del proceso mismo. Después vemos cuánto lugar y qué lectura hacemos de ese otro, pero necesariamente pone en marcha el proceso y lo involucra. No se hace sin la presencia del psicólogo que está operando. ¿Sí? Eso por lo menos para pensar el rol del clínico. Si no, deberíamos suponer que la lectura de un manual o de un libro, de una bibliografía, debería ser suficiente para que alguien con ese saber calme su padecimiento. Y sabemos que no es lo que ocurre, por más que alguien lea un montón de libros y manuales, etc. Algo pasa que no es suficiente con eso. ¿Sí? En este sentido, la cuestión de esto que yo llamé transferencia, si ustedes quieren la presencia del psicólogo, la persona que se pone en juego allí, implica por lo menos dos cosas. ¿Sí? Por un lado, bueno, ustedes que somos el instrumento, por otro lado, que se nos está suponiendo que sabemos, a que algo sabemos, y eso implica una responsabilidad también para el profesional que está ahí trabajando, y también involucra que hay efectos en juego. Y no digo solamente con el psicólogo, pensemos cuando vamos al médico, ¿no? Las cosas que le pasan a la gente con sus médicos, a la gente, como si yo no fuera gente, como si no fuéramos gente. Las cosas que nos pasan con aquellos a quienes están especialmente investidos por el saber. Pensemos lo que nos pasa con los docentes, ¿no? Pasan afectos, hay efectos en juego, hay pasiones en juego, hay cosas que se despiertan, hay un lazo libidinal. Si no queremos usar la palabra libidinal, podemos usar la palabra afectos. Y todo eso es el juego para el psicólogo que trabaja en un consultorio. Lo dije muy rápido esto, quieren que me detengan, no sé, por ahí todavía no comenzaron clínica, hay cosas que las voy diciendo medio rápido porque son cosas ya sabidas, pero si quieren que aclare algo de lo que dije, ¿entiendes? Entonces, avance un poquito más.
Me interesaba entonces pensar que el rol del psicólogo desde esta posición de escucha, de lectura de la demanda y de intervenciones, las intervenciones se edifican a partir de estas posiciones. Depende del marco teórico desde el que cada uno trabaje, por lo menos para el caso del psicoanálisis, las tácticas o las intervenciones no son predeterminadas, preestablecidas, al modo de que si alguien dice que tiene X, se le aplica tal técnica, ¿sí? Lo que está pensado, y de eso yo puedo contarles, lo que uno sí puede suponer desde el marco teórico del psicoanálisis es que lo que se pone en juego es la transferencia y desde allí operan las intervenciones. Y las intervenciones son de lo más variadas o variables que se les puede ocurrir. No son necesariamente el silencio de alguien que se queda no diciendo nada o esperando, insisto, que las cosas ocurran. Las intervenciones muchas veces tienen que ver con preguntar lo que no se está diciendo. Muchas veces pasan cosas como que él dice, uy, nunca había pensado eso de esta manera. Algo tan sencillo como eso, ¿sí? Muchas veces las intervenciones tienen que ver con otorgarle la palabra al otro y darle un valor de verdad a esa palabra, o señalar relaciones en cosas que parecen que alguien puede estar diciendo, como me pasó esto y después me pasó esto otro. Y mirá, primero te dijiste que te pasó esto y después dijiste que te pasó esto otro. Uy, hay algo que se produce como un efecto de algo que no había sido pensado y que no hubiera sido pensado si lo hubiera circulado en el dispositivo. De ese modo es que prefiero pensar, plantearles a ustedes cómo se piensan para el modo que yo trabajo las intervenciones. Y esto nos permite pensar que es el rol, por lo menos el rol del clínico, se pone en juego en diferentes dispositivos. ¿Sí? La imagen tradicional o habitual del psicólogo clínico es la de que está sentado en su consultorio, ¿sí? Y de hecho, hasta me atrevería a pensar que es como la salida laboral más fácil del psicólogo. Cuando alguien se recibe, ¿qué hace? No es muy complicado. Es más, no necesita ninguna inserción institucional. Alcanza con que alquiles un consultorio, te hagas tarjetitas, te matricules, te escribas en artículos, en ingresos juntos, hagas todo lo que tenés que hacer, por supuesto, todo eso, pongas el cartelito y bueno, me llegó un paciente y ya está. Digamos, y ahí parece que la cosa empieza a funcionar. Bueno, pero eso es no parece que ya está. Bueno, sin embargo, en primer lugar, hay un montón de otros lugares, ámbitos, espacios donde se desempeña el psicólogo clínico. En principio, no solamente en el ámbito privado, ¿sí? En el ámbito público, el psicólogo clínico tiene una importante inserción en el ámbito asistencial, también en cuanto a la prevención, también en dispositivos de asistencia a problemáticas específicas, dispositivos que implican, por ejemplo, hospital de día, talleres, centros terapéuticos, dispositivos que implican una posición. Ahora el CETRONAR tiene algunos dispositivos nuevos en relación a función de enlace que hace el psicólogo. En el ámbito público, en la asistencia, piensen que el psicólogo puede trabajar en el nivel primario de atención, en las salitas, por ejemplo en los CAPS, en las centros de atención de las salud municipales. Puede trabajar en un hospital, y en un hospital el psicólogo puede trabajar en la guardia, hace guardias, ¿sí? Y eso también es un saber que va adquiriendo el clínico en su trabajo. También atiende a pacientes internados en un hospital, en un servicio de salud mental, y también, por ejemplo, atiende interconsulta. Y la interconsulta es un caso interesante del asunto, porque la interconsulta lo que pone en juego es también hay una demanda a leer. Y la demanda, y quien consulta no es a veces el paciente que está internado, el que consulta es el médico, ¿sí? Y muchas veces puede haber un médico que es un cardiólogo, que está preocupadísimo por un paciente, les voy a decir como un ejemplo más paradigmático, un paciente diabético que tienen que hacer una amputación. Es muy frecuente un motivo de interconsulta, esa salud mental. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer una amputación y o no quiere, y se resiste, o no sabemos cómo decirle. Entonces eso es algo que también muchas veces involucra al psicólogo. No sabemos cómo decirle. Y ahí uno tiene que, ¿qué hace? Responde inmediatamente, bueno, yo tengo un buen decir, entonces como soy psicólogo voy y digo. Eso sería una posición de respuesta inmediata. Si nos detenemos a leer la demanda, se trata de hablar con el médico y ver qué le pasa al médico, que no puede decirle, que se angustia o que algo le pasa con eso de lo que es angustiante, de decirle a alguien, mirá, hay que hacer una amputación en tu miembro inferior. ¿Sí?
¿sí? Entonces ahí es un lugar interesante para pensar cómo funciona, y eso es una posición clínica, sin que haya un diván de por medio, sin que haya alguien diciendo nada. Ese es otro modo de pensar también la posición clínica. En la extensión también, igual vamos a hablar un poco más de lo comunitario, Juanjo, pero también en dispositivos de extensión, por lo menos en la cátedra de Psicología Clínica tiene un proyecto de extensión que está trabajando en relación al programa Envión. Y entonces ahí se fueron armando diferentes dispositivos a partir de una posición de escucha de un psicólogo que empieza a asistir. Y empezó a pasar algo interesantísimo, que es una colega de la cátedra empezó a asistir al Envión. ¿Quién era? Nadie sabía bien quién era ni qué hacía. Y su presencia fue generando que los chicos se acerquen y empiecen a hablar con ella. Y eso que fue generando fue que en un momento ya pudo terminar armando algo así como un espacio de escritura de diarios íntimos. ¿Sí? Porque fue y armó, hola, vengo a traer el taller de escritura de diarios íntimos. No, empezó con un comentario, que ella algo dijo que sabía alemán. Ah, qué sé yo, los alemanes y la Segunda Guerra, y entonces ella dijo, no sé qué, que Ana Frank. ¿Quién es Ana Frank? ¿No conocen? Les voy a traer el diario de Ana Frank. Y empezaron a armar un espacio de lectura del libro Diario de Ana Frank. Y eso lo fue incitando a la escritura. Y esa escritura, bueno, después fue permitiendo armar una proyección audiovisual. Les cuento este ejemplo porque creo que la posición, que desde la que esa se originó, es una posición de escucha, de oferta de una escucha y de lectura de una demanda también allí. Y de dar lugar a que se despliegue esa demanda. No ir desde un saber. Yo sé que a los chicos del programa Envión les hace bien escribir. Qué porrón lo de ella. En este sentido, también, a su vez, los equipos técnicos del Envión nos han demandado a la cátedra espacios de supervisión. Y ahora voy a referir a qué es la supervisión. Y entonces eso es algo que también empezó a pasar en función de esto, de ofertar una escucha, y a veces cuando se oferta una escucha empieza a desplegarse algo que está produciendo malestar y que no se sabía que producía malestar. ¿Sí? Porque empieza a poder pensarse algo distinto del modo en que se venía pensando, porque estaba como coagulado, circulando como queja o como detenciones, como inhibiciones. Esto se los cuento porque me parece importante pensar en el orden clínico sin quedarnos sujetos a la imagen de que hay una persona y otra persona y ahí queda de alguna manera, si pensamos entonces en qué necesita un psicólogo clínico para trabajar, no es tanto el consultorio con la chapita, porque enseguida aparecen los pelos, sino, me parece, yo podría sugerir como 2 o 3 ideas que no son mías, son ideas canónicas o clásicas en ese sentido. Si nosotros somos el instrumento, no podemos dejar de tratarnos a nosotros mismos, de cuidarnos a nosotros mismos, de hacer un trabajo respecto de ese instrumento que nosotros somos, porque en ese rato se nos suponen cosas, se nos depositan cosas, somos objeto de diferentes asuntos, por lo tanto es re importante que hagamos un trabajo terapéutico nosotros con eso. Y otros 2 pilares de la formación, que yo creo que son importantes para la inserción también, son la formación, seguir siempre estudiando, siempre lo que sea, pero seguir siempre estudiando, y la supervisión. La supervisión es un dispositivo en el cual uno se dirige a otro que le supone un saber para poder pensar algo que está trabado en la práctica. Es eso la supervisión, no es mucho más que eso. No para que alguien diga si lo que estás haciendo está bien, que sea alguien que sabe más que vos y te diga, aunque algo imaginariamente funcione de eso, no va a supervisar a cualquiera, pero sí hay algo de decir, bueno, a ver, estoy detenida en esto, entonces como mi trabajo no es mecánico ni automático, el trabajo del clínico es justamente lo que es fascinante, el trabajo del psicólogo, por eso es fascinante, es que no es mecánico, no es automático, no es la aplicación de algo, te doy esto, entonces vos ya estás, se resuelve. No, pasan cosas, hay líos, a veces que no sabemos qué hacer, hay veces que estamos medio perdidos, nos parece que algo está empantanado. Todo eso tiene que ver con, digamos, hay algo para hacer con eso, que es la supervisión. Y estas 2 cosas, la supervisión y el estudiar y el encontrarse con otros, forman transferencia de trabajo. Y yo creo que ese es uno de los aspectos fundamentales para no quedar uno deglutido en la soledad del consultorio o deglutido en la cosa más, digamos, de mercancía que tiene el laburo del psicólogo. Que muchas veces en la necesidad de trabajar, no saben, muchos colegas en
necesidad de trabajar terminan yendo como a una especie de picadora de carne. Bueno, venís a la gerenciadora de salud, te doy un paciente cada media hora. No, bueno, pero el tiempo, yo creo... No, paciente cada media hora. ¿Y de cuánto te pago? Bueno, mira, de lo que me paga la obra social a mí, te doy esto, que suele ser muy poco, menos que el mínimo tipo de colegio de psicólogos. Y bueno, como hay necesidad de trabajar, bueno, el colega acepta. ¿Sí? Entonces, el modo, digamos, que eso es un modo de empezar a entrar en cierto circuito de trabajo. No lo estoy criticando al colega que hace eso, sino que eso forma parte también de pensar cómo es una oferta para la inserción. El modo de dignificar el trabajo nuestro es este mismo, es cuidarnos y mantener nuestros espacios con otros colegas. Eso también propicia que se generen cosas nuevas y que den ganas de inventar un centro de algo, una reunión de otra cosa, ¿por qué no nos ponemos a estudiar esto? Y esos son los circuitos por los cuales después circula además la demanda en los propios consultorios, ¿no? Cuando uno está con otros y da cuenta de que tiene una posición de que quiere saber, de que le interesa lo que está haciendo, eso es lo que suele hacer que después lleguen los pacientes más allá de la imagen de que pongo la chapita. En ese sentido, eso sería como cosas que me parece que pueden aportar. Después hay otras cosas más prácticas, pero que como van a tener una reunión la semana que viene con las residencias, no, ni me meto con eso porque así tienen ganas de venir la semana que viene. Con los colegas que trabajan en residencias de posgrado, que son del ámbito clínico, van a referirse ellos a eso. Bueno, por ahí sería lo que puedo decir por ahora. No. ¿Está bien? Bueno. Así que le paso la palabra a los colegas. No sé si quieren, sigo. ¿Sí? Bueno, yo represento un poco acá psicología jurídica y un poco contarles la organización de la materia como materia. Algunos la han cursado y muchos me parece que no. Y también la forma de trabajo del psicólogo jurídico. Hay mucho que se toma del psicólogo jurídico que parte de la psicología clínica. O sea, esto que contaba Vanessa es la base, me parece, por lo menos en este ámbito es lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que se da en lo jurídico la particularidad que siempre vamos a estar trabajando con personas que han sido derivadas por un juez, ¿sí? Con lo cual la demanda es de un juez, es de un tercero que no es la persona, por lo que ella había comenzado hoy a hablar. Como está planteada nuestra materia, es este el punto de delimitación del ámbito, ¿sí? La demanda del juez. Pueden encontrarse los señalos porque por ahí en residencia no tienen exactamente la misma visión, ¿sí? Desde la materia de psicología jurídica es esta la definición. Entonces, dentro de esta demanda judicial, ya como se imaginan, marca una diferencia abismal con lo que puede ser la clínica. Porque lo mandaron. Todas las personas con las que yo trabajo en psicología jurídica las mandaron, ¿sí? Dentro de esto de que las mandan, hay distintos lugares de dónde las pueden mandar. Una posibilidad es todo lo que tiene que ver con los forenses. Los forenses significa cómo... Los forenses es cómo trabaja un psicólogo jurídico dentro de un proceso judicial, ¿sí? No sé si alguno tiene familiaridad o no con lo que es el sistema judicial en Argentina, pero algo supongo que sí, que tiene que ver con los distintos fueros, ¿no? El penal, el civil comercial, el laboral, algo de secundario, seguro que han visto, ¿no? Entonces ahí es los distintos espacios que puede ocupar un psicólogo según el fuero en el que esté trabajando, ¿sí? Por ejemplo, en civil comercial vamos a hacer peritos, generalmente vamos a estar trabajando con lo que son la evaluación del daño psicológico, ¿sí? Para el derecho es el daño psíquico, para nosotros será el daño psicológico. Siempre las preguntas van a ser hechas por el juez y nosotros como auxiliares de la justicia contestamos a este juez, ¿sí? Personalmente considero con toda la salvedad que planteó Vanessa, ¿sí? O sea, esta de respuesta al juez
No es desde un lugar de auxiliar mecánico, sino que se juega todo lo que es un psicólogo que nos planteó ella. El lugar de escucha, el lugar de respeto por el otro, el lugar de que únicamente uno va a decir sobre lo que pregunta el juez y no sobre otras cuestiones que por ahí en el transcurso de esta escucha surgieron. ¿Sí? Siempre el recorte está dado por la pregunta del juez. Es ahí donde el secreto profesional se levanta. ¿Sí? En lo penal, que es algo que seguramente por los diarios y todos habrán escuchado, la básica pregunta tiene que ver con la imputabilidad o inimputabilidad de una persona que cometió algún crimen, ¿sí? Algún delito. Y sobre eso se trabaja con la pregunta que el juez, si esta persona comprendió la criminalidad del hecho o no. ¿Sí? La evaluación, nuevamente, el diagnóstico como modo de intervención y la respuesta al juez acotada a esto. ¿Sí? No a que nos confiesen un crimen y toda esta cuestión que por ahí vemos y demás, que no pasa por ahí lo que uno hace en ese espacio. Luego tenemos el laboral, que tiene todo lo que tiene que ver con las cuestiones que se dan dentro del campo del trabajo. Generalmente también aparecen daños psíquicos, accidentes de trabajo, con los daños psíquicos que pueden haber ocasionado y demás. Con el mismo formato, ¿no? Preguntas del juez y respuestas a ese juez. Eso sería, todos estos espacios que yo les di, es estrictamente lo forense. Hay una parte más que es todo lo que tiene que ver con el fuero de familia, que va creciendo, o sea, desde que yo empecé ahora, entonces cada vez es más amplio el terreno de lo que es familia. ¿Sí? Dentro del fuero de familia uno trabaja formando parte del Poder Judicial. Por lo otro quizás uno está un poquito más afuera, ya cuando estamos, bueno, en penal estás adentro. En familia estás formando parte desde el edificio hasta en relación de dependencia directa con este juez. Con lo cual se juega alguna cosa diferente, ¿no? Allí en familia, como supondrán, diagnóstico, asesoramiento, orientación, evaluación de cuestiones que de tenencia, régimen de visitas, ¿sí? Todas estas cuestiones que son las típicas que se juegan en tribunales en juzgado en familia ahora. ¿Sí? Fuera de esta cuestión que es estrictamente forense, aparecen todos los espacios que no son los típicos que uno se imagina, pero que tienen mucho desarrollo. Una de las cuestiones son el psicólogo en el servicio penitenciario. ¿Sí? El psicólogo en la cárcel tiene un lugar más directo como auxiliar del juez, que es para evaluación, clasificación de todas las personas que ingresan y todas las personas que solicitan algún tipo de beneficio para salir. Eso va a pasar siempre previa autorización del juez, pero evaluación del equipo que trabaja allí, que somos psicólogos y médicos. ¿Sí? Me parece que es clave también acá señalar, como en todos los otros espacios, que todo lo que nosotros digamos como psicólogos no es vinculante para el juez, y eso quiere decir que lo puede o no probar. Quiero decir, las decisiones no son nuestras, las decisiones son del juez. Nosotros seguimos siendo psicólogos haciendo las tareas que hace un psicólogo. ¿Sí? Este es el mejor lugar para que viva un tal nena. Este es el mejor padre para la tenencia. Eso no es algo que nosotros podamos decir y siempre cuidarnos en esto, porque es tentador, por todo lo que significa el Poder Judicial, con el tema del poder justamente y demás, la tentación de ocupar y corrernos a ese espacio, que creo que es lo que más trabajamos con los alumnos, de decisión, de poder, y volver a ubicarnos más como psicólogos, estemos en el ámbito que estemos. ¿Sí? Que va por esta escucha, necesidad y demás, más allá, insisto, de por ahí no psicoanálisis, pero si no, estamos siempre hablando del psicólogo y su función. Estamos entonces, todos los fueros dentro del servicio penitenciario, y hay un espacio hoy que lo nombra ella y lo nombro yo porque me parece que está bueno que surja, que quedó en el medio, que son las adicciones. ¿Sí? Adicciones por el lado de salud mental, pertenecería a clínica, por el lado de la legislación que plantea una sanción
y una intervención judicial, nos queda al lado del jurídico. ¿Lo ven? ¿Sí? Cada vez que hay alguna cuestión de intervención judicial por estupefacientes, interviene un juez. ¿Sí? Si alguien fuma por la calle, si encuentran sustancias, si lo que sea, interviene un juez. Si el argumento de que esta persona es adicta, no quita que siga interviniendo el juez. ¿Sí? Y esa intervención judicial deriva a un psicólogo, en este caso jurídico, clínico para la ley de salud mental, donde se da esta obligación, llamémosle, de tratamiento. ¿Sí? Lo digo obligación porque si no es tratamiento es cárcel, o sea, elegir. ¿Sí? Queda en este lugar que es, me parece, de coacción. O de sanción, como lo quieran indicar, ¿no? Entonces, cárcel es sanción y tratamiento sería, ¿no?, una habilitación de sanción o sanción si lo querés. Es claro que no es la demanda de la persona. ¿Sí? Es una demanda, nuevamente, de un juez que obliga al otro a concurrir a un centro asistencial. Ella nombraba CEMAR, CPA, Adalínti, la que ustedes quieran llamar, aparece la figura del psicólogo jurídico en relación con la justicia. ¿Sí? Frente a drogas ilegales, ¿no? ¿Sería? Sí. Para aclarar. Sí, tenés razón. Claro, la ley de estupefacientes. Sí, la ley de estupefacientes es con todas las drogas legales. Claro. No. Sí, Porque después engancho con eso, ya que estamos. Esto sería básicamente todos los ámbitos en los que trabaja un psicólogo jurídico, atravesado por una cuestión que tiene que ver con la prevención. Está bueno pensar desde otros espacios de formación que pude tener y demás, que cuando intervienen mucho de las cuestiones del Poder Judicial es porque todo lo anterior estuvo funcionando adecuadamente. De ahí el rol del psicólogo jurídico como prevención. Bien esto, prevención del maltrato infantil, prevención de la violencia de las mujeres, prevención en distintas áreas, adicciones, ¿sí? En distintas áreas, que es parte de lo que se hace dentro de la cursada y creo que de los lugares más interesantes de los profesionales cuando terminamos la carrera. Lo mismo con proyectos de extensión que estamos llevando a cabo en distintos barrios en Mar del Plata, pero creo que es muy interesante pensarlo desde ahí, ¿no? Desde todo lo que se haga preventivamente para que esta persona no llegue a que un tercero tenga que decidir por él. ¿Sí? Parece que ahí di más o menos un pantallazo de todo lo que implica un psicólogo jurídico, al menos desde la visión que tenemos en la cátedra. Piensen dentro de la materia, se ven problemáticas de violencia, adicción, adicciones, ¿sí? Violencia en todas las manifestaciones, el maltrato infantil, la mujer y todo lo demás, y imputabilidad y daño psicológico. ¿Sí? Estas son las áreas que vemos. Bueno. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Agradezco a los chicos de los estudiantes que me invitaron a este espacio. Yo les sugerí que no me inviten a mí, pero bueno, acá estamos. Bueno, voy a tratar de ser breve. Y me preguntaba yo a mí mismo, obviamente, ¿qué puedo contar? Voy a hablar un poco de psicología educacional, soy docente en la asignatura. Y trabajo también en distintas actividades que hacen un poco al rol de la psicología educacional. Porque la psicología educacional, bueno, como cualquier ámbito, ¿no? Es amplísima. ¿Sí? Y dentro de lo que es ese ámbito o esa subdisciplina, como algunos también la definen, voy a circunscribir un poco al psicólogo de la escuela. ¿Sí? Y también me puedo ayudar tranquilamente Juan Colaconi, porque es director de una institución educativa, con muchos años de trayectoria en la misma. Ahora bien, dentro de lo que hace el psicólogo en la escuela, hoy las instituciones educativas están, parecería, convocadas a hacer muchas más cosas que antes. Si empiezan a hacer muchas más cosas que antes, aparecen problemáticas donde por lo menos nos miran a los psicólogos para tratar de resolver. Obviamente comparto lo que planteaba Vanessa y también adhería la compañera y la colega, de esta cuestión que uno lleva o que uno vive, de tener cierta escucha, ¿no? y alojamiento a un otro, ¿no? que hace algún tipo de demanda
a uno como psicólogo, pero quizás aparece la particularidad, ¿no? Creo que en todos los ámbitos, por ahí lo marcaba bastante ella con el tema del ámbito jurídico, lo digo con mis palabras esto, o sea, uno no juega solo este juego profesional, ¿no? Y hay otros que también nos van marcando un poco hasta dónde podemos y dónde no. Y nos posicionan desde un lugar para abordar ciertas problemáticas e inclusive con quién. Bueno, en ese sentido es fundamental esta escucha, ¿no? Poder escuchar qué problemáticas nos están demandando y demás, y dar ese lugar al otro. En el caso de instituciones escolares, formales, que es un poco de lo que voy a ir, de lo que les voy a contar un poquito, puede venir de muchos actores, ¿no? En general, se suele hablar de demandas por los casos problemas, ¿no? Y son los casos problemas los alumnos que, producto de ciertos comportamientos, ¿no? Son observados por otros actores educativos, los docentes, los directivos y demás, como fuera de las expectativas que tienen sobre ellos. Ahora bien, esa quizás es una demanda a la que generalmente no llega, ¿no? Al psicólogo que trabaja en la escuela. Y también nos llega, bueno, cómo resolverla. Pretenden que el psicólogo a veces resuelva, e inclusive con la expectativa casi de una especie de tratamiento veloz, ¿no? Pueda curar, ¿no? O ajustar a ese caso problemático, ¿no? No siempre, no todos los actores educativos piensan de este lugar, ¿no? Pero es algo que a veces está un poco instalado. Bueno, frente a eso nos vamos a encontrar en algún sentido. Y frente a eso también tenemos que un poco tratar de trabajar y ampliar nosotros nuestra mirada de las cosas que se pueden hacer. Esta es una demanda por ahí típica con la que nos vamos a encontrar, por ahí chicos con problemas de comportamiento. Voy a agarrar por este lado, ¿no? La cantidad de problemáticas que podemos abordar de la psicología educacional o del psicólogo en el sector. Y voy a mencionar algunas. Hoy por hoy nos convoca mucho a lo que es el problema de violencia en la escuela, ¿no? En ese marco también a problemáticas de bullying. Nos convocan también a lo que es el trabajo de orientación vocacional, que a veces es más complejo de lo que por ahí está instalado. Todo un proceso de decisión que involucra no solamente el interés o la información por una carrera, ¿no? En un joven en general, que no necesariamente tiene que ser un joven que termina una carrera, involucra muchas otras cuestiones, ¿sí? Una decisión que confronta a la persona o al sujeto muchas veces con disyuntivas y con dilemas a nivel familiar, ¿sí? Sobre el mandato que tiene que seguir, sobre la posibilidad de dar un cambio en su vida e ir a vivir a otra ciudad, producto de sus intereses, sobre poder representarse, lo que implica, supongamos, por ejemplo, una carrera de grado universitario, y lo que implica poder representarse también un ejercicio posterior, ¿sí? Bueno, este tipo de complejidades hacen a una problemática que también somos demandados los psicólogos en escuelas, o los psicólogos escolares, porque no necesariamente tenemos que estar dentro de la escuela, ¿no? Para ser demandados de este lugar. Bueno, problemas de aprendizaje, no lo dije en estos términos, pero muchas veces es por lo que nos convocan con estos casos problemáticos. Después voy a hacer una aclaración al respecto. Hoy, por eso le mencionaba a la compañera, bueno, el juez interviene en el tema de adicción frente a drogas ilegales. Porque también en la escuela, ¿no? se le pide de alguna manera que también intervenga de alguna forma con el consumo problemático de sustancias, ¿no? De hecho, estas cuestiones están por ley. Se empieza a instalar en las leyes que nos regulan o que regulan la educación, poder desde la escuela hacer algún tipo de abordaje. Obviamente que el abordaje que se va a tener que poder hacer al respecto no es de tratamiento psicológico, pero sí una intervención preventiva se puede hacer, y ahí somos convocados en algún sentido, porque tenemos un saber, ¿no? O por lo menos una incumbencia en relación al tema de consumo problemático de sustancias. Es muy común, decía que iba a enganchar con el tema para tratar de ilustrarlo, por ejemplo,
que los adultos que trabajan en las escuelas posean muchas representaciones, ¿no?, que son sobre las que quizás haya que trabajar a veces en el lugar de psicólogo escolar, y no solamente sobre el chico que se supone tiene un consumo problemático. Y acá ya me estoy metiendo no solamente en la problemática del consumo de un adolescente, sino en las representaciones que tienen a veces los propios adultos que trabajan allí. Porque es muy común, bueno, se le encontró un porro a un adolescente y de ahí hacer una serie de razonamientos, de atribuciones a ese adolescente y a un montón de adolescentes de esa institución educativa, con todo lo que se implica en los comportamientos que van a tener los adultos en ese colegio. Y hay ahí, ¿no?, hay ahí todo un trabajo posible a realizar por parte de los psicólogos escolares. Bueno, y así podemos tener muchas otras problemáticas, ¿no?, sobre las cuales trabajar. Lo que me importa rescatar es que estas problemáticas que yo menciono, que no se agotan en ellas, y que se dan en el marco de la escuela, por un lado hay que poder trabajarlas desde una mirada siempre, por lo menos esta es mi postura, institucional, ¿no? Las problemáticas no se dan solamente de forma aislada. Hay que poder pensar la institución y en un contexto, ¿sí? Esto es importante tenerlo en cuenta. No es lo mismo en situación de bullying, necesariamente en una institución educativa que en otra, y esto va a ser algo que tenemos que tener siempre en cuenta. Y hoy Vanessa mencionaba la cuestión del rol, ¿no? Bueno, la cuestión del rol hay que pensarla y repensarla en sus denominadores comunes con los demás ámbitos, pero también sus particularidades, ¿sí? Sería cuestionable al menos avanzar desde esto que acordamos, una escucha de tener y poder en un principio alojar, ¿no?, esa demanda del otro y leer esa demanda del otro, y sería cuestionable avanzar sobre la misma desde un rol que nos posicione como una especie de psicoterapeuta en la escuela, ¿sí? Y sería un desperdicio, por otro lado, no poder hacer esa lectura de esa demanda en un marco de la institución, ¿sí?, donde hay un montón de actores institucionales, ¿no?, que pueden estar o puedan brindarnos datos para poder hacer una mejor lectura. O sea, estas cuestiones, rol y lectura institucional, deben ser fundamentales a la hora de pensar nuestra intervención en las escuelas. Ahora bien, más allá de las problemáticas que pueden aparecer, ¿no?, y también nuestros aportes, yo mencioné estas, pero también hay toda una área de trabajo que a veces ha quedado en vacancia, ¿no?, que entiende el psicólogo en las escuelas, que tiene que ver justamente con la enseñanza y el aprendizaje. ¿Por qué? Porque también hay una superposición con otras disciplinas, ¿sí?, que inclusive han abrevado al principio en la nuestra, pero que han tenido posteriormente un desarrollo y por momentos más profundo, ¿no?, en lo que es la didáctica, en la pedagogía. Más allá de esa superposición que implica un espacio de disputa, ¿no?, que en tanto uno lo reconoce como inevitable, no es no está cargado valorativamente de forma negativa. Es fundamental entender y agregar a esta cuestión del rol y la vida institucional que uno va a trabajar con otros actores y que por lo menos eso es un horizonte por momentos fundamental. Saber que las intervenciones que podamos hacer van a tener posibilidades de éxito si uno trabaja con los actores. Digo esto y quizás cometo una borrada, me van a corregir las colegas, pero a veces uno por ahí se permite en la representación que uno tiene de la clínica privada poder trabajar de una manera individual, ¿sí?, más allá de que supervise. Bueno, y esto no es saludable en principio hacerlo en una institución como una escuela, sea que fuese, ¿sí? Esto es fundamental y a veces es casi más importante poder tener esa actitud de trabajo que un conocimiento más o un conocimiento menos de una técnica, ¿sabes? Para ir cerrando un poquito, como psicólogos escolares o educacionales en el ámbito profesional, tenemos también todo un área, inclusive que podemos decir de vacancia, y que tenemos que poder incorporar como comunidad que tiene que ver con la construcción de planes de estudios y construcción curricular, en un trabajo en equipo, obviamente, con otras disciplinas, con otros profesionales, ¿sí? Pero también es un área en el cual no tenemos que perder de vista que deberíamos y tenemos que poder trabajar. Así como también la construcción de legislaciones educativas, ¿sí? Una legislación educativa en última instancia
tiene en su interior, posee en su interior una concepción de un sujeto y de un sujeto del aprendizaje, y ahí tenemos muchísimo para aportar, ¿sí? Y estos también son esferas de trabajo que a veces perdemos de vista y que tenemos que saber que hacen nuestras incumbencias, pero que además tenemos que pelear, ¿no? Por eso, ¿no? Bueno, esto es un poquito lo que se me ocurrió contarles en relación al psicólogo en la escuela o al psicólogo en relación con la escuela. Espero haber sido más o menos claro. Sí, yo creo que voy a tener que... A las 8 tengo que estar en otro Como lado. un clima tropical, ¿no? Muy cambiante. Pero que ya... No quiero buscar a mi otra ahí. No quiero buscar a mi otra ahí. Bueno, llegó Mariana Tarrat, que... Hola. Así que entre los dos vamos a decir una cosita. Yo en primer lugar, no es casual que a lo mejor justo en psicología comunitaria quedó acá justo Yamila también. A la izquierda, sí. A la izquierda también a la izquierda. A la izquierda, ese. Afuera de la Pero justamente cuando nos presentaba la compañera, yo recordaba que en los últimos trabajos de grado, en el grado que investigamos sobre la psicología en ámbitos comunitarios en Mar del Plata entre 1960 y pico hasta la dictadura, el trabajo que hicimos con el licenciado Gabriel Moisano, con el cual nos recibimos, y leíamos mucho, inclusive la currícula de 89, ¿no? O no 89, o la currícula 86. 86, ya me he olvidado, he perdido un poco de timing. Hace 3 años que estoy de licencia y me he olvidado algunas cosas, entonces no estoy acá como docente y me olvido. Licencia psiquiátrica. Sí. No es psiquiátrica. Ahora, puede ser. Voy a salir a agarrar licencia psiquiátrica. Pero, y está mencionado una parte de la currícula como intencionalidad, los 4 ámbitos que tenemos más comunitarios, y luego no se instrumentó, no se operacionalizó y quedaron 4 ámbitos. Y no se institucionalizó nunca como un ámbito de la psicología comunitaria. Se hizo una materia, donde se la metió además la psicología institucional, con una mayor carga horaria, casi como un ámbito, pero no lo fue. No es casualidad, porque hay varias dificultades en torno a la psicología comunitaria. Uno es el miedo que todavía producía de ser un ámbito que se llamara psicología comunitaria en el año 86. Todavía producía temor y miedo. Y a su vez, eso por un lado, y lo inespecífico que cuesta definir dónde va un psicólogo comunitario. ¿A dónde va a trabajar? ¿En qué lugar lo enviamos? O sea, cuando había que definir la residencia, ¿dónde lo enviamos? Tiene que ir a los barrios, que a lo mejor no. Porque después los otros lugares quedan solapados a otro tipo de instituciones. Entonces, ¿qué hacer con el psicólogo comunitario? No se sabe. Entonces yo pensaba, iba tirando algo que, bueno, mi hija me fue rayando, ¿sí? ¿Sí? De los ámbitos, de pensar el ámbito, de pensar el rol, y a lo mejor algunas cosas que tiro son más para el ámbito y otras para el rol, o sea, más los lugares, y otro es el cómo estar, cómo ser o estar siendo psicólogo comunitario. Y voy a tirar varias. Es el que menos guita van a conseguir. Nadie les va a pagar por ser psicólogo comunitario. Salvo, obviamente, el Estado. Pero van a hacer algunas otras cosas más. Salvo un proyecto de extensión de la universidad, salvo algo muy específico como, yo hoy vengo de una participación en otro ámbito y donde también había algunos paneles sobre, no sé, la erradicación o desalojo de la Villa de Paso, me acuerdo, que además no se hizo nada, pero que ahí podrían haberle pagado a un psicólogo comunitario para ver las percepciones, obviamente, de los habitantes que iban a ser corridos y de los habitantes que iban a recepcionar. No se hizo nada. Ninguno de los dos casos, yo tengo entendido que se haya comunicado jamás, que se haya convocado jamás un psicólogo comunitario. Por lo tanto, en los lugares donde podríamos ir a trabajar no nos llaman. Entonces, muy poco dinero, un rol muy específico. ¿Qué hace un psicólogo comunitario? No se sabe muy bien. Vamos a decir la verdad. Y hay muchos que opinan y no se sabe. Más problemas para el psicólogo comunitario. Siempre hay interdisciplinaridad, mucho más que en otros ámbitos, aunque se comparte quizás con psicología educacional, pero es mucho más
inespecífico, es inespecífico el lugar a donde van, es inespecífico la intervención, porque podemos mirar desde el psicoanálisis, pero no desde los dispositivos de la clínica. Yo en particular me gusta mirar desde el psicoanálisis, pero no voy a intervenir desde los dispositivos de la clínica. Y también hay ligeras diferencias en términos del posicionamiento. No es solo los dispositivos. Digo porque yo creo que hay que cuestionar, y después les voy a mencionar un ejemplo, la abstinencia y la neutralidad valorativa, que la cual separaba claramente Vanessa para pensar en psicología clínica. A su vez, no hay... A su vez hay otro problema. No nos convoca ni un juez. Porque no llevan droga. Claro. Vamos a donde no nos llamó nadie, quizás. O sea, la demanda también es inespecífica. Nos parece que hace falta, pero... Y cuando uno se instala y oferta algo, algo se pone en juego porque algo siempre es necesario, pero es aún más inespecífico que los otros ámbitos. Entonces, es una nebulosa y es fascinante todo esto. Es fascinante. A su vez, es un rol que se instala en ámbitos o en espacios o dispositivos más democráticos y más participativos, donde no es solo lo que nosotros pensamos ni decimos, sino quizás más que en otros, nos ponen en un lugar supuesto a saber y se construye aún más con el otro. ¿Sí? Ya nos vamos a pasar. Ahora, es un rol y un posicionamiento más divertido, ¿sí? Porque hacemos cosas mucho más raras y más divertidas, en el sentido que se pone más en juego lo participativo, lo entretenido, lo raro. Por lo tanto, está bueno, ¿sí? Y también un posicionamiento político. Yo creo que, si bien en todo posicionamiento psicólogo hay un posicionamiento político, si nosotros vamos a trabajar en la numerosidad social, como diría un yoga, y en esa numerosidad social vamos a contextos de padecimiento psíquico, pero también de vulnerabilización psicosocial y vulnerabilidad económica y privación de muchas cuestiones, nosotros ahí tenemos un rol más político. Y es un rol o un posicionamiento que está siempre en tensión, porque no sabemos a veces cuándo ocupamos cierta posición militante o cuándo la tenemos que desocupar y cuándo tenemos que posicionarnos y cuándo no. Y es apasionante porque es un rol siempre dudoso. Son posicionamientos de mucha incertidumbre. Les digo un ejemplo. Hace unos años, acá interveníamos en el barrio Autódromo con un grupo que estaba en un ropero donde hacían unas frazadas con cosas que conseguían unas mujeres sobreviviendo como se podía, 2002, 2003, 2004. Iban unas colegas de acá de la Facu con un posicionamiento muy clínico a trabajar en un grupo donde mientras hacían las frazadas las mujeres opinaban, mitad de la plaza del barrio Autódromo. Sí, tal cual. Por otro lado, con otro grupo, estábamos trabajando una cosa que con las instituciones del barrio, las escuelas, el jardín, que llamamos BOOM, que era Barrios Unidos contra la Mugre, y la idea era hacer una campaña de higienización del barrio, de generar, iba a venir la municipalidad, los camiones, la basura que había, porque había mucha recolección de basura, muchos cartoneros, ¿sí? Bueno, entonces yo les digo a la psicóloga, che, ¿por qué no charlan con las madres? A ver si hacemos, si se suman a la movida. No, si no surge, nosotros en el dispositivo grupal, si no surge de las madres, no decimos nada. ¿Qué se hace? Y hay un punto de choque. Había que seguir el dispositivo de una mirada más clínica, donde si no surgía nada no se decía nada, o había que tener una mirada de mayor intervención y comentar para unirse en varias instituciones del barrio donde se hacía una movida colectiva. Bueno, yo no sé qué se hacía, no lo sé. Si pregunta, no lo sé. De una mirada más de intervención, donde uno es un agente de cambio, tendría que haber dicho. De una mirada donde el propio grupo estructuraba el campo, no. Bueno, fíjense lo difícil entonces que es qué hacer. Quizás se iba con un dispositivo clínico a hacer un laburo en una comunidad y no era algo de psicología comunitaria. De una mirada más de psicología comunitaria no estaba mal incidir y decir algo.
ustedes vean la dificultad de todo esto. Y yo no quería dejar de mencionar dos cositas, ya después le dejo a las compañeras, pero no me han ocupado muchos casilleros. Hoy es 26 de junio y los bombos están diciendo, ¿sí? Estimo yo, me imagino, si no le digo, que se cumple un aniversario más del asesinato de Costec y Santillán. Entonces digo, esos asesinatos, y ahí no sé si estaba la psicología comunitaria o no, con los compañeros, en este caso de Florencio Varela, que laburábamos, no solo Florencio Varela, de varios lugares, pero mucho de Florencio Varela y demás, pero ahí tendríamos que haber estado, o me acuerdo haber estado con algunos compañeros cuando se conoció la muerte ahí en Plaza Rocha, donde nos movilizamos, pero también eso es el psicólogo comunitario, es movilizado en términos de los atropellos del Estado y la lucha por la dignidad, ¿no? Y digo, y acá un poco termino con esto, porque me hizo acordar Vanessa, esto que decía Ulloa, que creo que ella no lo dijo así, pero empezó a ir y después fue recorriendo, de esto de estar psicoanalista, ¿sí? Más allá del psicoanálisis, es el estar en una actitud atento al sufrimiento, al padecimiento, más allá si uno tiene un rol más intervencionista, donde uno abandona esa neutralidad valorativa y el rol de la abstinencia. Yo creo que en psicología comunitaria hay que abandonar ese rol, creo que ese rol esconde una miseria humana. Creo que pararse en ese rol esconde una miseria humana. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, no, yo no tengo que decir, no tengo... Bueno, yo me parece que en el campo de la psicología comunitaria eso es altamente discutible, pero también creo que uno no tiene que ser un psicólogo militante. Pero, bueno, son puntos de tensión. Yo me gustaría pensarlo más como puntos de tensión y que son situaciones. En un momento habrá que hablar, en otro momento no, en otro momento hay que esperar, y eso se resuelve cuando uno juega el truco, ¿cierto? Se juega el truco y recibe las cartas y empieza a brejear a ver y ve en situaciones, ¿cierto? Y uno va viendo ahí y obviamente siempre recordando, como decía el gran pensador Toussaint, puede fallar. Compañera, no sé. Tira la bomba y se va. Bueno, además yo creo que Mariana coincidiría mucho conmigo, porque hemos laburado juntos un montón de cosas, por eso bueno, igual me quedo un poquito más. Sí, en primer lugar, disculpen por la desprolijidad de mi participación, pero al mismo tiempo se había dado una jornada en la asignatura Psicología Comunitaria, así que quería estar en los lugares al mismo tiempo. Agradecerles al Centro de Estudiantes, un placer compartir con toda la gente tranquilidad. Y bueno, un poco me voy a quedar con la parte más entusiasta, lo divertido, de la psicología comunitaria. Me voy a tomar este concepto de lo divertido en relación a lo diverso, ¿no? Del campo de la psicología. En psicología comunitaria nos la vemos con un campo muy complejo. ¿Por qué? Porque a mí me gusta pensarlo como una disciplina o subdisciplina de borde, no de borderline, ¿no? En el sentido patológico, pero de borde en el sentido que trabaja con lo intermediario, con lo psicosocial, ¿sí? Con esta articulación entre la subjetividad y lo social, lo comunitario, ¿no? O sea, compartimos a su vez el campo de lo comunitario con otras disciplinas, no solamente con otros profesionales del campo en sí, sino también con otras disciplinas, ¿no? Como por ejemplo el trabajo social, la sociología. Entonces eso también lo vuelve más complejo. Es fundamental lo grupal en el trabajo del psicólogo comunitario, tanto a su formación en cuanto a técnicas, a poder tener un buen manejo de las técnicas grupales, pero también en la posibilidad de él mismo poder trabajar en grupo. Y esto implica problematizar cada una de las concepciones y posicionamientos en los que uno se ubica. Esto que dice Juanjo, ¿no? Es imposible desde el rol del psicólogo comunitario una abstinencia, una neutralidad, ¿sí? Me inclino más a decir que es más difícil la neutralidad que la abstinencia. La neutralidad es lo difícil, creo, ¿no? Y en este sentido lo importante es poder esclarecer qué posicionamiento tiene uno frente a ese fenómeno que está abordando y poder compartirlo con los otros miembros del equipo del grupo. Esto nosotros lo llamamos, nosotros no, lo robamos, ¿no? El obrador, ¿no? Esta cosa de poder
generar en la cocina del dispositivo qué posicionamiento tiene cada profesional respecto a ese fenómeno, poder esclarecer, ¿no? Digamos, lo que no se esclarece se actúa en el sentido de llevarlo al acto sin pasarlo por el pensamiento. Entonces es importante esto de poder pensar, ¿qué posicionamiento tengo yo ante tal fenómeno de la comunidad, ante tal problemática? Una cosa fundamental en la psicología comunitaria es que la problemática de la comunidad con la cual vamos a trabajar, la problemática que vamos a abordar, sea una problemática sentida por la comunidad. No es el psicólogo en calidad de experto, ¿no?, quien va en base a sus saberes a realizar un diagnóstico y decir cuáles son las problemáticas de esa comunidad y decirle cómo deben resolverla. Ese no es el posicionamiento del psicólogo comunitario. El psicólogo comunitario solo tiene la técnica, el saber lo tiene el agente interno, el miembro de la comunidad, los miembros de la comunidad, ¿no?, que en base a dispositivos participativos y democráticos puedan establecer cuáles son las jerarquías y las prioridades en cuanto a las problemáticas que ellos tienen y que puedan encontrar en base a sus recursos y sus potencias la manera de poder resolverlos, ¿sí? Esto es muy importante, esto es un posicionamiento ético y político y técnico, ¿no?, en el abordaje. Uno es un agente externo y participa ahí con su saber. Pero el saber lo tiene la persona que vive diariamente esa realidad. Y en eso tenemos que basarnos ante todo en el respeto por el otro. Por eso nosotros hablamos de agentes internos y agentes externos, pero una relación de horizontalidad, ¿no? Esto es muy importante. Y enganchando un poco esto de la potencia, ¿no? Nos enfocamos en las comunidades vulnerabilizado como proceso, ¿sí? Nos enfocamos en las problemáticas que esas comunidades, que esos grupos tienen, pero también nos enfocamos en las potencias, en los recursos, ¿sí? No vamos solamente a intentar diagnosticar qué es lo que... No, también tenemos que ver cuáles son las potencias. ¿Por qué? Porque de alguna forma, para que esa comunidad pueda tener una autogestión en la resolución de sus propias problemáticas, tiene que contar con esos recursos, porque nuestra intervención es acotada. Es un tiempo limitado, nosotros nos vamos. Y esa comunidad tiene que poder hacerse cargo de poder enfrentar sus propias problemáticas con sus recursos. ¿Sí? Con sus recursos materiales, pero también con sus recursos técnicos. Entonces, en esto, el psicólogo comunitario también tiene que ser muy solidario y muy generoso en el hecho de poder transferir a la comunidad las técnicas participativas y democráticas para que ellos puedan tener un grado de organización para resolver esas problemáticas que los aquejan, ¿no? Hablé un poco del interdisciplinario también, y algo de esto que me interesaba resaltar es que compartimos el objeto de estudio, las comunidades, con otras disciplinas, pero una de las cuestiones que a mí más me parece que tiene que ver con la especificidad del psicólogo tiene que ver con el terreno de lo vincular, ¿sí? O sea, decíamos que esto es una disciplina que tiene que ver con lo psicosocial, ¿no? Con la categoría de lo intermediario, con el entre, con el poder pensar que las cuestiones no pasan por un sujeto aislado, ni tampoco se pueden explicar, se pueden atribuir las causas solamente a lo social y que los sujetos son meros efectores de cuestiones sociales, sino que se mueven en ese entre. En esa misma categoría del intermediario también trabajamos los vínculos. Eso es fundamental, ¿sí? O sea, los sujetos nacemos, nos constituimos en vínculo y la producción de subjetividad es vincular. Y somos unos artesanos de lo vincular. En los grupos, en las técnicas que utilizamos y en las redes también, porque es muy importante que nosotros tengamos una noción de cuáles son las redes y las líneas de funcionamiento entre las instituciones, los distintos grupos, los distintos actores sociales, los líderes, para poder tener una noción de cómo circulan también los imaginarios en torno a determinada problemática. Como para ir a un ejemplo, ¿sí? El consumo de sustancias, o el abuso de sustancias que mis compañeros de alguna forma hacían referencia, no tiene el mismo imaginario en una comunidad que en otra. Entonces esto también es importante, ser un investigador de los imaginarios, de por dónde pasan estas prácticas, de cuáles son las concepciones que se generan alrededor de esto. Si vamos a comunidades aborígenes, ¿no? Tendrán ciertas concepciones, por ejemplo, los psicólogos comunitarios que trabajan en este tipo de comunidades, ciertas concepciones muy diferentes a otras.
¿no? Se me vienen ahora, recuerdo intervenciones en relación a la luz eléctrica o el agua potable en ciertas comunidades aborígenes, donde esto forma parte de algo muy alejado de su cosmovisión, ¿no? Y por ahí un psicólogo comunitario trabaja en poder, detecta ciertas problemáticas allí donde su propio cotidiano las ve. Doy un ejemplo muy extremo para que ustedes puedan verlo, pero en las comunidades a las que por ahí estamos más habituados, estas cuestiones son mucho más sutiles. Hay que estar muy atentos a los imaginarios que mueven, o que rondan alrededor de lo que nosotros podemos llegar a considerar problemáticas. No sé, no me quiero exceder, porque yo me apasiono seguir. Así que, bueno. No, yo pensé que cuando hablaste de las sustancias ibas a hablar de esas actividades divertidas que hacían los... Claro, me parece divertido. Pero no. No, me refería a lo diverso. No. No decepciona. No. Bueno, esto fue una escala Likert. Acá no se gana plata, acá se gana mucha plata. Un poco desordenado. Acá no se gana tanta plata igual. Mira, yo estoy del lado de la que menos dinero que dice que es psicólogo, el ejercicio liberal de la profesión. Bueno, psicología laboral, una subdisciplina de la psicología. El psicólogo laboral como agente de cambio, sí, ya lo vinieron diciendo también los compañeros, los colegas, promotor de salud, estudia al hombre en situación de trabajo, o sea, a nosotros nos interesa la persona que trabaja, pasamos más de la mitad de nuestra vida trabajando, así que hay muchísimas áreas de trabajo de este ámbito. Podemos ubicar a los psicólogos laborales también en un continuo entre lo que puede ser trabajar con el sufrimiento, con el padecimiento en el lugar de trabajo, y en el otro extremo podemos ubicar lo que es el crecimiento, el desarrollo, un plan de carrera, ¿sí? El poner en juego todo el potencial. Hay psicólogos laborales que se abocan más a trabajar este polo y otros más hacia otro o combinan. Podemos hablar de un psicólogo laboral interno o externo a una organización, y voy a decir organización y no empresa porque psicología laboral no tiene que circunscribirse al mundo lucrativo necesariamente. Hay psicólogos laborales que trabajan en ámbitos gubernamentales, no gubernamentales, lucrativos, no lucrativos. Hay mucho desarrollo de la psicología laboral en lo que son organizaciones no gubernamentales, ONGs. Cuando hablamos de un psicólogo interno en una organización, podemos estar hablando de jefe de recursos humanos o responsable de recursos humanos o el área de recursos humanos de una empresa, por ejemplo, que es el más conocido, el menos conocido. Y cuando hablamos de un psicólogo laboral externo a la organización, vamos a estar hablando de un consultor, ¿sí? Mar del Plata tiene un número interesante de consultores laborales, y digo consultores laborales, no todos psicólogos, ¿sí? Tomando un poco lo que decían los compañeros respecto a la superposición interdisciplinar o la superposición disciplinar y la necesariedad del trabajo interdisciplinario, mejor dicho. El área de recursos humanos está atravesada por distintas disciplinas como la sociología, el derecho. Tenemos muchos administradores de empresas que están trabajando en el área de recursos humanos, ¿sí? Psicólogos también. En cuanto a lo que es la construcción de la demanda, me voy quedando con los ejes que fueron tomando los compañeros porque son ordenadores también de lo que puedo decir sobre la subdisciplina de psicología laboral. La demanda puede provenir de distintos actores, tomando un poco también lo que decía Damián. Puede venir del empresario, del directivo de una empresa, que nos dice que está funcionando mal un sector y hay que ver qué pasa. Puede venir de un trabajador que está desmotivado o que está muy estresado, está teniendo perspectivas entre su vida laboral y su vida personal, o sea, esto de la superposición vida laboral y vida personal, o vida extralaboral. Puede venir de un sindicato, puede venir del servicio médico de la empresa, o sea, las demandas pueden venir de distintos lugares que tengan que ver con el ambiente laboral, ¿sí? Y bueno, hay que construirlo. Si somos consultores externos, mi experiencia es más como consultora externa en el ámbito, hay como al menos dos modelos de consultores. Los empresarios como que nos tienen catalogados en los consultores expertos o los consultores de procesos. Tiene que ver un poco con el marco teórico de referencia del consultor, ¿sí? Un psicólogo laboral que tiene como marco teórico de referencia el psicoanálisis o que se ubica desde la psicodinámica del trabajo, va a trabajar desde la consultoría de procesos necesariamente. El mismo marco teórico lleva a ese tipo de consultoría, ¿sí? Mientras que los modelos más sistémicos, cognitivos,
conductuales, trabajan desde una consultoría más llamada experta o no en algunos casos. ¿Sí? Para metaforizar un poco el tema es, algo pasa en la organización, dame la medicina para que deje de ocurrir. Entonces el psicólogo se inserta en la organización, observa qué pasa o no observa mucho y va con, por ejemplo, un manual de capacitación o una descripción de puestos que extrapoló de otra organización y que puede ser funcional a esta organización, ¿sí? Y con esto resuelve temporalmente, ¿sí? Como placebo muchas veces. Estoy marcando mi posición yo, ¿no? La consultoría de personas trabaja en las profundidades del iceberg. ¿Qué cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? No hay tiempo para trabajar el iceberg, la parte que no se ve el iceberg. Hay que trabajar con la parte visible, no hay dinero que se quiera, ¿no? Para pagar un proceso largo de consultoría, no se invierte en esto. Entonces se necesitan soluciones rápidas, todo es para ayer. Los informes técnicos que nos piden los psicólogos laborales son de una carilla, dos, como mucho, no hay que leer mucho tampoco, hay que ser muy puntual. Entonces, bueno, son todas cuestiones que van marcando también lo que la construcción de esta demanda, ¿no? Que se pide el psicólogo laboral, sobre todo externo. Hay como tres grandes líneas dentro de lo que es la psicología laboral, que es la psicología organizacional, la psicología del trabajo y la psicología de recursos humanos. Serían líneas, si quisiéramos decir de dónde provienen, es como una discusión entre modelos europeos, norteamericanos y latinoamericanos. Son las tres líneas que se discuten hoy actualmente en congresos de psicología laboral, en jornadas internacionales y demás. La psicología organizacional viene a trabajar lo que son los procesos más transversales a la organización. El liderazgo de toda la organización, el nivel de motivación en la organización, el clima laboral, la cultura organizacional, macrovariables, ¿sí? Que pueden estudiarse en todos los niveles organizacionales. ¿Sí? Si hablamos de un organigrama, de una estructura jerárquica, bueno, en todos los niveles podemos estudiar estas grandes variables. La psicología del trabajo tiene que ver con el hombre en situación de trabajo. ¿Por qué trabaja? ¿Qué lo motiva? ¿Qué lo desmotiva? ¿Qué lo hace sentir satisfecho con su trabajo? ¿Qué lo enferma? ¿Qué lo hace sufrir? ¿Sí? ¿Cómo es la carga de su trabajo? ¿Cómo está diseñado su trabajo? ¿Sí? Y la psicología de recursos humanos tiene que ver con los distintos procesos en los cuales el psicólogo laboral puede intervenir desde lo que tiene que ver con el ingreso de una persona a un lugar de trabajo hasta su salida. O sea, ingresa, proceso de reclutamiento, de selección de personal, una capacitación inicial, o inducción, para que conozca la empresa, sus objetivos, su visión, sus prácticas, sus procedimientos, una capacitación anual en la cual haya que generar o reciclar ciertas competencias laborales, una evaluación de desempeño, también anual generalmente, donde mi jefe o mis compañeros, en el mejor de los casos ambos, dicen cómo me he desempeñado durante el año en mi puesto de trabajo. La posibilidad de un plan de carrera, si he tenido un buen desempeño, que me puedan ascender o que me puedan proponer alguna otra alternativa laboral, y todo lo que es desvinculación laboral también, ¿sí? Cuando tenemos que despedir a un empleado, sea porque ha tenido suma de sanciones o de procedimientos, porque la empresa, los números no cierran como para seguir sosteniendo esa posición, ese cargo, ese puesto, ¿sí? Ese sueldo. Básicamente esas son como las distintas actividades que podemos hacer desde la psicología laboral. Es bastante heterogéneo, uno se puede especializar en alguna área. Yo empecé mucho trabajando con selección, pero hoy estoy como muy especializada en lo que es capacitación y desarrollo. Y la idea es construir la demanda, o sea, como consultora externa, y nos llaman por una demanda concreta, pero uno va desmembrando esa demanda, hablando con distintos actores y viendo a ver si se trata realmente de eso. Mis primeras capacitaciones no funcionaba así, funcionaba más, bueno, quieren un cursito de motivación, un cursito de motivación. Con lo que me encontraba era que no era lo que necesitaba el destinatario de esa capacitación. Entonces había que rebobinar un poquito, ¿no? Tomar un poquito de distancia de lo que estaba pasando, y por ahí la capacitación tomaba otro color, otro objetivo, otro destino, diferente del que se había planeado desde la mente de quien pagaba esa capacitación. ¿Sí? Este es un trabajo también de construcción de la demanda, y no quedarse solamente con lo que me piden, sino, bueno, de lo que me piden, a ver quiénes van a ser los destinatarios de esa intervención. Y el saber, el supuesto saber ahí me posiciona también como los comunitarios, lo tiene la otra parte. O sea, nosotros vamos con una técnica a ver qué pasa en esa organización, como consultores externos, ¿sí? Es más difícil el rol como consultor interno, porque ahí nosotros tenemos un
un saber de la organización, estamos inmersos en esa cultura organizacional, hay relaciones de poder que atraviesan nuestro puesto de trabajo como jefes de recursos humanos, por ejemplo, ¿sí? Entonces hay ciertas limitaciones, pero como consultores externos sí podemos trabajar desde acá y el modelo teórico psicodinámico me parece que en ese sentido ayuda muchísimo a construir esa demanda, que muchas veces está oculta, muchas veces está desordenada, es muy compleja, y bueno, ir tratando de ver las distintas miradas, los distintos actores involucrados y que, digamos, podamos satisfacer ese resultado que se espera o ese cambio que se busca, que pueda ser saludable para la organización y todos sus miembros. Un poquito eso es la psicología laboral en marco local. Preguntas. Ahora. Tienen la pregunta. Hay que aclarar que en el marco local porque difiere bastante de la que está federal, ¿no? Acá tenemos mucha empresa familiar, pyme, alguna que otra empresa grande, podemos decir, y organizaciones no gubernamentales tenemos muchísimas, o sea, están trabajando mucho las ONGs hoy con cuestiones que tienen que ver con desarrollo de competencias, ¿sí? Respecto a cómo trabajar, el voluntariado, por ejemplo, cómo gestionar personas que trabajan ad honorem en una organización, por ejemplo. Sí. Pero en Buenos Aires sería una realidad diferente. Estuve en Europa también totalmente diferente. Son otras las problemáticas que tienen, ¿sí? Las personas que trabajan, que se preocupan por otras cuestiones. Y en recursos humanos me parece que hay muchos idóneos, pero no por ahí licenciado en recursos humanos. Acá. En su puesto saber, el psicólogo está en la selección. Las técnicas, entonces nadie va a poner a tomar, un administrador de personal no puede, por ejemplo, que tenga el título de licenciado en administración de empresa, no va a tomar roya, no, si la toma, pero que no pero sí toma muchas entrevistas, sí hacen evaluaciones de desempeño, sí se animan a hacer cursos de capacitación, no trabajan la demanda, no tienen las herramientas que por ahí nosotros de nuestra disciplina podemos aportar, por eso el trabajo interdisciplinario es muy rico en lo organizacional. O sea, yo he tenido la posibilidad de trabajar con ingenieros, con administradores de empresas, con economistas, con contadores, en equipos donde cada uno aportaba lo suyo, sus elementos, su técnica y, por ejemplo, un programa de capacitación integral para una organización de 100 personas, riquísimo desde ese punto de vista, ¿no? Porque trabajaban distintas competencias, más hard y más soft, nosotros más hacia las competencias soft. Mucho lenguaje en inglés también tenemos en el Yankee. El Yankee viene con todo ahora. Y respecto a las competencias del psicólogo, que dijo Vanessa, totalmente de acuerdo, la clínica atraviesa todos los ámbitos de ese lugar y competencias que tenemos que tener los psicólogos laborales, la gran oreja, escuchamos todo, observación crítica, ¿sí? Y bueno, un poquito tenemos ahí esto de poder jugar con la neutralidad a veces y a veces no, sobre todo en este límite entre si somos internos o externos, ¿sí? Desde el lugar de consultores externos nos podemos manejar con muchísima más prolijidad en eso, ¿sí? Porque desde el lugar de internos somos un empleado más de la organización, ¿sí? Y estamos sujetos a ciertas decisiones y ciertos poderes que atraviesan esa lógica del mercado de trabajo que es muy dura, Pero para empezar, ¿cuántos son del primer año acá? Sí, ¿los demás qué? ¿Tercero? Hay de quinto también. Sí, de quinto, casi egresada. Bueno, está bien. Sí, me quería hablar lo que son los anteriores. Yo quería como comentar algo porque lo usaron mucho el término en referencia a la clínica y por ello no fui explícita respecto al término abstinencia y neutralidad que los usó Juanjo. Por ahí me gustaría referirme a qué se entiende, quizás no todas las personas que escuchen hablar de los términos dirán lo mismo que yo, pero el principio abstinencia tiene que ver con un principio que no es, insisto, no es el quedarse callado, no decir nada, no pensar nada, al contrario, yo traté de hacer bastante hincapié en lo que les contaba de todo lo que tiene que hacer un clínico, de lo que se abstiene el psicólogo, por ahí esto podemos coincidir, es de trabajar desde sus propios prejuicios y desde sus propios ideales y de sus propias ideas, de sus propios quereres, de lo que supone que es bueno para el otro. A mí eso, ¿qué es el principio de abstinencia? Un modo que me pareció maravilloso que nos enseñaron los chicos del Envión es cuando empezaron a decir, no, lo que pasa es que nosotros no queremos psicólogos come coco.
Me pareció la mejor definición de lo que yo no quiero de un psicólogo, lo que yo trato de transmitir en la labor docente, porque claro, el psicólogo come coco es el que te viene a decir lo que tenés que hacer, pibe, lo que es bueno para vos. ¿Por qué no te dejas de joder con eso que estás haciendo? Todo lo que estuvimos nosotros tratando de decir desde cada ámbito, de cómo intentamos sostener que no somos impostores que nos creemos que las sabemos todas, sino que el saber es tener otro. Nosotros tenemos técnicas, habilidades, una posición para hacer con eso. Bueno, para mí lo sintetiza el psicólogo come coco, que es un hallazgo del decir de los chicos del envión, ¿no? El psicólogo come coco, además que genera resistencia. Totalmente, es esto, es el que viene a decir, ¿por qué decían ellos? Porque podía venir 80 psicólogos y ya te miraban diciendo, sos un come coco, ¿qué me importa? Porque, por más título que tengan, ¿no? Entonces, abstinencia tiene que ver con eso, y neutralidad valorativa es un poco más complejo, insisto, sí que hay como una especie de pretensión de que pareciera que es lo mismo neutralidad que abstinencia, pero sí acuerdo con que uno no es lo mismo en ese mismo concepto, y si bien intentamos sostener una posición neutral, pero eso puede fallar. Es más la abstinencia lo que se pone en juego de estas cosas, que eso es cierto que puede fallar, porque además hay situaciones en las que no puede ser neutral. A ver, estaba pensando, yo en un momento cuando trabajaba en el hospital, hace muchos años, estaba aprendiendo muchas cosas, y en ese momento un día viene, yo te he contado otras veces, así que ellos me escucharon, una paciente que yo atendía que realmente era un lío, porque no podía dejar de pegarle a las hijas, no podía dejar de golpearse ella, de matarse con el marido, era todo un lío enorme, cada vez que venía desbordadísimo. Un día viene uno de esos desbordes, bueno, no, lo que pasa es que estaba en la pieza dándole la teta a mi nena, nena, que tiene la más chiquita, empecé a sacar cuenta de ese momento, la teta, sí, a la de 7. Y me salió del alma, no le podés dar la teta a una nena de 7 años. A ver, me salió que una especie de, qué sé yo, de puericultora. No, digamos, sí, es valorativo, pero tenía que ver con, a ver, con eso tenés que cortar, porque darle la teta a tu nena, decir que es porque me gusta, porque no te la puedes sacar encima, es lo mismo que pegarle, digamos, está todo en la misma línea. Y yo diría, sí, ahí no fui neutral. Y no, digamos, no. Después, digamos, como uno sabe que puede fallar, por eso es importante que supervise y que piense lo que hace y que piense lo que hizo, ¿no? Para no decir, bueno, esta es la herramienta, cada paciente que viene, le digo, yo sé cuándo es el momento que hay que dejar de dar la teta. No, a esa paciente, ¿no? A ver, esto quería aclararlo para que se entienda en qué sentido usamos hasta. ¿Y hoy en día haces consultorio también? Sí, claro, sí. Además de estar acá en... Sí. No, yo voy a hacer el hospital, me refería en la clínica, en el hospital, a la residencia de posgrado, que les van a, en la semana que viene van a venir los residentes a contarles los residentes actuales. Sí, claro. Es compatible la docencia con los ámbitos. Claro, todos somos docentes. De hecho, es un refresh. Es muy bueno. Le hace muy bien a la docencia también eso, y la docencia también te alimenta para el práctico profesional. Está muy buena la relación. Y de hecho creo que todos no podríamos trabajar en un ámbito, dando clases en un ámbito sin desempeñarlo, parece bien. También pensaba un poco esto, se hablaba un poco también de las diferencias, ¿no? de cada uno de los ámbitos, pero también pensaba en los puentes o en las intersecciones, ¿no? Y un poco cuando Vanessa hablaba del hospital se me venía a la cabeza algunas experiencias. Yo he trabajado en el ámbito comunitario, nunca estando desde un ámbito clínico, teniendo que ejercer un rol comunitario, pero sí tengo compañeros, muchos de ellos que por ahí han trabajado o trabajan actualmente en subcentros de salud o en salas de salud, donde muchas, viven con atravesamientos del orden de lo comunitario constantemente. Entonces ellos trabajan en la clínica, ¿verdad? Dentro de un centro de salud, pero a su vez tienen que utilizar muchas herramientas comunitarias. Entonces se encuentran teniendo rol de psicólogo comunitario en la comunidad, ¿no? Donde ejercen su práctica. Esto también es muy importante, poder permitirse ese juego, ¿no? De poder decir, bueno, soy un psicólogo clínico o un psicólogo educacional o jurídico, en fin, pero puedo contar con tengo las herramientas o puedo desarrollar herramientas, ¿no? Y poder ejercer el rol de psicólogo comunitario pensando en un cierto dispositivo que tenga ciertos objetivos del orden de lo comunitario. Eso creo que también es importante, ¿no? Como para no centrarse en una cosa y decir, bueno, es deseable, yo diría. Me parece que es hasta deseable. Claro, ¿no? Bueno, no, yo soy psicólogo de acá de la sala y no puedo
intervenir en ningún otro aspecto porque no es mío. No, tenemos las herramientas, hay una formación, entonces hay posibilidades de formarse, entonces también es interesante esto, ¿no? Juegos también. Pueden preguntar ustedes el mail, nosotros... Menos mal que aclaraste lo de la abstinencia, porque como habíamos hablado del consumo... El psicólogo no toma. Pero ¿qué es el psicólogo? ¿Qué es el psicólogo? Es que al final, como dice Campuso, siempre estamos hablando del paso. Esto no lo graben. Sí, ya está todo registrado, quedamos seguramente. Bueno, en serio, pueden preguntar, menos que nosotros seguimos hablando. Si no, Una pregunta. Gracias, disculpen. No. Sí, además por ahí, o sea, de alguna forma se dijo, pero se superpone por el momento de verano, Sí. claramente. Cuando Yamil hablaba de capacitación en la organización, desde cierto punto de vista eso se podría ver como un proyecto educacional. Vamos, son procesos de enseñanza y de aprendizaje, Sí, con o su de particularidad, organización laboral ocasional también, ahí está el límite. Claro, o exactamente. trabajo. Yo ejemplifiqué por ahí de la orientación educativa, pero es orientación vocacional y vocacional. Y lo mismo cuando uno habla de una institución, o sea, y de la penalidad institucional en la educación, bueno, ahí se superpone también por momentos muchísimo esa mirada institucional desde una mirada organizacional. ¿No? Pero bueno, eso no quiere decir que no haya roles a veces claros en algún punto, pero en otros se borran. A mí me gustaría saber si alguno quisiera compartir su experiencia más bien personal, porque me toca en lo que yo estoy viviendo en el momento mío de la carrera. ¿Cómo fue que decidieron por un ámbito y no por otro? Porque todo me gusta. Claro, o sea, en cuanto a limitaciones, en cuanto a deseo también puesto ahí de qué elaborar, o sea, ¿por qué por qué elaborar en lo educacional? Porque cada uno, o sea, si pudiera alguno explicarme en breves palabras cómo fue esa elección. Sí, yo entré en la carrera y no quería ser clínica, era lo que sabía. ¿Qué hace psicólogo aparte de tener un consultorio? Ahora sé que no es solo el consultorio. Pero ¿qué hace? Y dentro de las otras opciones, me gustaba esto de trabajar con quien trabaja. Sí, o sea, el psicólogo en el mundo del trabajo, ¿sí? Aportando para la salud. Igual después uno tiene una latencia en la carrera, hasta que llegas a quinto y te das cuenta que tienes psicología laboral. O sea, ya viste tantas cosas que tu motivación puede variar también en ese proceso, ¿sí? Pero bueno, ir leyendo y preguntando y bueno, uno puede acceder también a materiales de los ámbitos en el centro de estudiantes como para poder ir tomando contacto con aquella bibliografía que después te pueda servir cuando curses la materia. Los seminarios, los ámbitos y las residencias están, o sea, están todos los últimos años, entonces es como que está bueno esto de que tengan una charla inicial para los que están en primer año sobre todo, ¿no? Porque yo no la tuve cuando empecé y la verdad que me hubiese venido bárbaro clarificar el hacer de cada tipo de psicólogo, ¿no? Por su especificidad en el ámbito, ¿no? Porque somos mucha interdisciplina. En mi caso por ahí es particular, yo estudié antes de psicología, estudié Derecho y dejé el segundo año porque no me identificaba justamente con esto por ahí. Escuchar al abogado hablar, recuerdo que habíamos viajado en estas jornadas de centro de estudiantes y demás a la Cámara de Diputados a Buenos Aires y a La Plata y vine espantada de que yo no quería ser así de grande. Ustedes son grandes ya. Y no, porque me gustaba, o sea, siempre la idea que sin saber yo de qué era la psicología y demás, que no me gustaba la generalidad, sino qué le pasaba a cada persona. Yo me acuerdo que siempre pensaba, con respecto a la dictadura, a qué pensaba Videla dentro de su cabeza. Era una pregunta que siempre Videla, Lantieri, torturadores, Astiz, ¿no? Que yo lo veía, pero ¿qué piensa dentro? ¿No? Todo sin saber que la psicología nada. No tiene nada. Entonces ahí caí en psicología, me anoto y bueno, hago todo el recorrido y me empieza a dar respuestas de cómo piensa cada uno, ¿no? De cómo piensa, cómo siente el sujeto, la subjetividad. Y bueno, la cuenta de la vida se encontraron El derecho apareció. el derecho con la psicología y terminé esta
esta pregunta que tenían derecho, o sea, este sujeto que a mí se me escapaba cuando era la cuestión de la ley impersonal, me resurge en la psicología jurídica. Pero esto uno recién ahora, después de un largo recorrido, lo puedo entender. El recorrido previo fue es imposible preverlo, el final, que no es este el final, ¿no? Pero bueno, a dónde llegás, que en un momento se cruzaron todas las líneas y ahí está la elección. Sin contar con cosas de azar que... Sí, siempre hay. Claro, que una cuota de azar y casualidad, que no sé si es casualidad, leyéndolo después de todo el transcurrir, que fue que fui a una inscripción y entré en jurídica. Bueno, en otras inscripciones que no entré. Sí, así que es como que todo se enlaza, me parece, donde hay algo de deseo que se le escapa a uno y se aparece, desaparece, y todas las cosas que van y vienen, ¿no? ¿Saben lo que es la inscripción? Claro, justo eso iba a decir, porque además varios habían nombrado los grupos de extensión, por ejemplo, que tienen, digamos, las diferentes cátedras, que por ahí es un espacio súper interesante para poder pensar justamente cuál es nuestra práctica desde los diferentes espacios, porque hay un montón de proyectos de extensión. ¿Saben lo que es extensión? No. Sí, no. Bueno, es una de las funciones que tiene la universidad. Docencia, investigación, bueno, gestión, docencia, investigación y extensión, ¿sí? Que tiene que ver, también es difuso, pero uno podría materializarlo de alguna manera, ayúdenme, a lo que sería en algún punto la actividad, ¿no?, disciplinar, pero en territorio, pongámoslo de esta manera, de la universidad, de sus docentes. Es una palabra. Se parece mucho al ejercicio, o sea, al ejercicio profesional en algún punto, pero con todo el abanico que tiene el mismo. Por ahí a nosotros se nos puede siempre criticada la idea de extensión, porque parece que se extiende la universidad, que está en un centro y se extiende, y lo criticamos mucho. Por ahí se ve más claramente con los proyectos que en principio tiene que ver con una articulación entre lo que se hace en el marco de una cátedra y una demanda de la comunidad, de alguna institución, de alguna organización, respecto de la cual se ponen en juego necesariamente mecanismos creativos y diversos. Sí, se presentan proyectos con objetivos, con actividades, con un tiempo, entonces ahí participan docentes y participan también estudiantes, personas que, o sea, la figura del cripto son estudiantes o graduados que participan de esos proyectos con esos objetivos. Con la particularidad también de que muchas veces en los proyectos también hay adscriptos de otras carreras. También, que eso claro, también es muy rico, digamos, porque vos Sí. podés trabajar, no sé, con estudiantes o graduados de terapia ocupacional o, bueno, de derecho, de trabajo social, de todas las carreras, que también está bárbaro porque te da todas estas otras herramientas. Bueno, un poco respondiendo a la pregunta de no me acuerdo quién había dicho cómo eligieron, yo descubrí que me gustaba, en realidad yo me acerqué a la comunidad porque descubrí que lo que me gustaban eran los grupos, los vínculos. Así me acerqué a mi formación en la clínica y a mi formación en comunitaria, porque ahí fue en extensión donde yo quería, me di cuenta que me gustaba eso. Después hice un posgrado en vínculos y en grupos, y bueno, después uno sigue especializándose, pero lo que me gustaba era eso, era trabajar lo vincular, lo grupal. Y así fue como me acerqué también al ámbito comunitario, pero desde la extensión. Por ahí no sé si coinciden en dos. En mi caso no coincidió, por ejemplo, la residencia con lo posterior, en el tuyo sí. Sí, no, yo sabía Siempre que quería se hacer te- clínica, siempre, sí. Sabía que quería hacer clínica, tenía la representación del psicólogo clínico, pero además me parece que lo importante de lo que traían ellos, que hay algo que te sostiene en relación a la elección, el orden del deseo. Para mí en relación a la clínica tenía que ver con cómo puede ser que hablando alguien se cure o mejore. ¿Cómo puede ser que cosas complejas como una adicción o como el padecimiento, los padecimientos cotidianos, pero para mí eso siempre me sigue haciendo preguntas, pero sí tuve claro siempre que quería, cuando me recibiera, antes de ponerme a trabajar yo sola, trabajar en una institución, por eso tenía como el objetivo de la residencia, y bueno, ahí fui como prolojita de cómo se entra en la residencia del hospital. Y me parece, sí, por ahí lo puedo como recomendar en el ámbito clínico, por más que parezca que uno rápidamente puede ponerse a trabajar, es sumamente recomendable hacer algún pasaje por alguna experiencia donde uno esté como un poquito sostenido, soportado al estilo de un programa de formación, de algún espacio donde compartan con colegas, no sé si ustedes lo comparten, porque si no es muy solitario, muy solipsista,
necesita el espacio del consultorio y a veces, aunque si se puede, una residencia buenísimo, se puede una concurrencia, un programa de formación, o a veces, si se puede, por lo menos estar en un consultorio con otros, que haya una cocina donde te encuentres y digas, ay, no sabía lo que, no sé qué hice, porque todas esas cosas pasan, realmente no te pasa mucho. O pensar, ¿no? En la creatividad de juntarse con otros, de tener grupos de Esto estudio, mismo que de vamos poder a tener un hacer. supervisor. Sí, Pero bueno, como alternativa, esto por sí claro, es muy solitario. Bueno, en mi caso yo no tuve tan claro como así, le damos algún modelo identificatorio a los que no tienen idea de para dónde se van todos. No sé si es tu caso, ahora, pero bueno. No, bueno, en mi caso, yo por ejemplo estoy trabajando entre otras cosas en clínica de adicciones en una institución. Y la verdad es un trabajo que me gusta. La clínica era algo que sí lo tenía en estos términos que planteaba Vanessa. No le quiero ser clínico, pero sí es una experiencia que uno quiere tener y la vengo teniendo. Pero la verdad es que uno también a veces, en mi caso es por ahí de que voy llegando a ciertos espacios de trabajo, también en función de lo que se va presentando, ¿no? Hay una cosa que sí estuvo en mí, sí, es la docencia, ¿no? La docencia me gusta, empecé como adscriptor a la docencia en varias materias, terminé educacional, ¿no? Por algo también, sí, por algo terminé educacional, casualmente, o no casualmente. Pero bueno, no todos tenemos así tan claro, y vamos y lo logramos, y si se puede también, porque me parece que hay un punto, y por esto ya cierro, se viene el partido de Argentina, uno también va conociendo el hacer, o sea, y es un salto cualitativo muy grande cuando uno empieza a ejercer la profesión. Por eso muchas veces las residencias de pregrado tienen ese impacto, las prácticas fuertes profesionales. Porque uno se encuentra diciendo, la verdad no me siento, no sé, bien trabajando con chicos. ¿Sí? Una cosa que uno escucha casi. ¿Sí? Y por ahí venían con la fantasía de quiero trabajar con niños. Y bueno, se encontró lo mejor real y no fue tan así. ¿No? Pero bueno, sí, los espera a los que recién arrancan una vida apasionante que es la de la institución y que tiene sus bordes donde uno puede construir también su propia experiencia y no dejen de hacerlo, tampoco se vuelvan locos, ¿no? Van a tener momentos para hacerlo. Y de los que están por recibir también, una vida totalmente apasionante porque uno empieza a tener mucha incertidumbre, no abunda el trabajo por todos lados, salvo por ahí en esta parte de la cara libre. Aunque yo le pregunté, cuando estaba hablando de la participación, siempre la verdad no de G, que ahí pagaba. Pero la gente no pagan tanto. Pero no, para el que le interese, le guste, le atrae el hecho de poder construir su propia formación y su propio trabajo, los va a esperar un mundo fascinante, ¿sí? Con incertidumbre, seguro, y donde tendrán para subsistir quizás que hacer algo que no es lo que al principio quisieran hacer, pero que va a tener que ver con la carrera que eligieron, pero después van a tener un mundo fascinante. ¿Sí? Sí. Vamos al partido.